todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Agradecer al CNI, al BID, a la OEA y a todos los que han hecho posible esta actividad. Me pidieron que conversáramos un poco sobre la Ley Marco de Ciberseguridad en Chile y la futura Agencia Nacional de Ciberseguridad. Por lo tanto, yo quería poner esta conversación en contexto. Cuando Chile empezó a evolucionar en materia de tecnologías digitales, nosotros tenemos probablemente una de las tasas de conectividad a Internet más alta de la región. Más o menos el 80% de la población está conectada a Internet de manera, con algún tipo de conexión, ya sea domiciliaria, móvil. Y la tasa de penetración de móviles es 2 teléfonos por persona más o menos. Cuando tenemos esos números, tenemos a mucha gente conectada y gozando de los privilegios de una economía digital. Hoy día es muy fácil realizar una cantidad importante de gestiones a través de plataformas en línea, pero por lo mismo enfrentamos un escenario en el cual nuestros riesgos cambiaron. Hoy día nosotros tenemos una cantidad importante de ciberincidentes, desde incidentes técnicos a ciberataques propiamente tal, que han afectado a múltiples sectores del país. En la pantalla ustedes van a ver algunos: servicios públicos, instituciones de las Fuerzas Armadas, instituciones privadas, bancos y empresas de telecomunicaciones. Y una de las lecciones aprendidas del año 2023 en particular, que fue probablemente el año donde tuvimos la mayor cantidad de incidentes, tanto en términos numéricos como en términos de intensidad de la afectación de la que fuéramos víctimas, aprendimos que las cadenas de suministro son extremadamente importantes. Podemos tener una distinción muy clara administrativamente hablando entre el sistema público y el sistema privado. Pero hoy día ustedes saben que los prestadores de servicios privados están muy extendidos en nuestros países, por lo tanto, si atacan a una empresa privada que le presta servicio al Estado, es el Estado el que deja de funcionar, es la institución pública la que deja de funcionar. Y también nos pasó el año pasado que tuvimos ataques noveles. O sea, fuimos las primeras víctimas de ciertos tipos de malware que atacaron por primera vez una capacidad chilena. De hecho, cuando tomábamos las muestras y salíamos a buscar, a investigar las fuentes de esos ataques, usualmente encontrábamos poca información. Y eso nos pasó al menos 3 veces el año pasado. Lo que quiere decir, nuevamente, que tenemos un cambio en el tipo de amenazas que estamos enfrentando, pero también tenemos un cambio en la sofisticación de las amenazas. Y tuvimos incidentes muchos. Y hubo al menos 2 que fueron de connotación regional, que fue el incidente que afectó a IFX en Colombia y que tangencialmente afectó a Chile, porque IFX era la empresa proveedora del portal de compras públicas. El portal de compras públicas es un portal donde se realizan aproximadamente entre 14 y 20 millones de dólares diarios en transacciones. Cuando tener la plataforma abajo durante un mes generó un problema administrativo brutal. Estábamos todavía tratando de determinar los costos reales del incidente, más allá del costo directo del incidente. ¿Cuántos negocios se dejaron de hacer porque la plataforma estuvo inoperativa durante casi un mes? ¿Por qué esto es importante? Porque el incidente ocurrió en septiembre. Septiembre es como el último mes del año cuando uno quiere hacer compras grandes en el Estado, el último mes en el que alcanza a hacerlas. Si quiere uno ejecutar un componente importante del presupuesto, septiembre es el mes crítico. Si no lo haces en septiembre, ya no lo hiciste. Por lo tanto, todavía estamos tratando de dimensionar ese costo oportunidad que perdimos por negocios que no se pudieron hacer. Y esto impacta a los servicios públicos porque no pudieron comprar los servicios o bienes que requerían para prestar su función pública, pero también impacta a la economía. Los proveedores del Estado suelen ser pequeñas y medianas empresas. Al ser pequeña y mediana empresa, el costo del ciberataque terminan asumiéndolo ellos. ¿Ya? Y el segundo incidente que tuvimos fue a una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones que, entre otros servicios, prestaba cloud. Y a esta empresa, que es GTD, fue víctima de un ciberataque bastante importante. Nosotros identificamos más o menos 100 servicios públicos que eran clientes de ellos. Se dice que el número de entidades privadas es mucho más grande. Pero en el caso de los servicios públicos, uno de los servicios públicos involucrados es aquel que permite hacer la firma electrónica gubernamental. Tuvimos 4 días sin firma electrónica. La cantidad de trámites que no se pueden gestionar porque no hay firma electrónica disponible, imagínense la cantidad, el orden de 10.000, 15.000 diarios. Y esto fue creciendo, porque una de las lecciones aprendidas en esto respecto a cadenas de suministro, como les mencionaba, es que, claro, una empresa tenía contratada un servicio X con un proveedor chico, pero ese proveedor chico a su vez tenía subcontratado al proveedor grande, cuanto para nosotros no era evidente que fuera víctima del ataque, pero resulta ser que igual tenía un nivel de afectación, falta de disponibilidad y en muchos casos falta de acceso a esa información. Y con este incidente nosotros hicimos el ejercicio de intentar dimensionar los costos de los incidentes. Y en este caso la empresa colaboró mucho y publicó un reporte. El reporte está abajo en la presentación.
Este incidente les costó a la empresa más o menos $4 millones hasta ahora. Una empresa de telecomunicaciones mediana, asumir un costo directo de $4 millones no es trivial. Y digo hasta ahora porque ahora va a comenzar todo el proceso de demandas judiciales por incumplimiento de contrato, revocación de licitación, revocación de contrato. Es una cuestión que supuestamente este número va a ir creciendo. Y los costos uno los puede monetizar. Uno puede decir, este incidente me costó esto, pero también uno puede medir el impacto del incidente. Y yo quiero hacer una pequeña muestra respecto a los incidentes más relevantes que tuvimos. Estado Mayor Conjunto, hubo una exfiltración de 340 gigabytes de correo electrónico del Estado Mayor Conjunto, el órgano que planifica la defensa conjunta del país. Se filtraron casi todo el padrón electoral. Se extrajeron más de 380.000 correos electrónicos del Ministerio de Justicia, que es un ministerio muy, muy grande, que entre otras cosas maneja la identidad de las personas. Hubo extracción de datos de tarjetas de crédito. Y todo este escenario nos permitió tener una discusión política respecto a la necesidad de contar con una legislación en materia de ciberseguridad que fuera lo suficientemente robusta y que tuviera un elemento que para nosotros es clave, que es consenso político. En Chile, como varios saben, hemos trabajado a lo largo de los últimos 10 años en contar con una legislación y una planificación política en materia de ciberseguridad lo más robusta posible. Y este camino se inició en el año 2015, cuando la entonces presidenta Michelle Bachelet crea una institucionalidad transitoria, y así se dijo, que era el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, que hizo una constatación, que es algo que conversamos frecuentemente en estos foros. La ciberseguridad es un asunto de multiagencias, de multicompetencias. Si alguien piensa que se puede resolver con la misión de un solo organismo público, está profundamente equivocado. Y el Comité Interministerial estaba integrado originalmente por 11 ministerios. Y en la foto que ustedes están viendo ahí, hay al menos 10 ministros. Porque cuando se despachó el proyecto de ley del Congreso, y se promulgó como ley de la República, y ya se publicó también en el diario oficial, ese acto, el acto republicano de promulgar, involucró nuevamente a los ministros que formaban parte del Comité Interministerial. Y en la foto ustedes pueden ver al ministro de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Presidencia, de Transporte y Telecomunicaciones. Porque es un problema multidimensional. Por lo tanto, a partir de ese diagnóstico en el año 2015, se llegó a la conclusión de que necesitábamos institucionalidad. La primera Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022 dice expresamente, la medida número 1, necesitamos institucionalidad. Y esa institucionalidad se materializó con un proyecto de ley que lo presentó el entonces presidente Sebastián Piñera en el último mes de mandato y que nosotros, cuando asumió el presidente Boric, yo pertenezco a la administración del presidente Boric, asumimos como un proyecto de Estado. Siempre está la tentación de hacer las cosas de nuevo, de partir de cero. Y nosotros dijimos, aquí hay un trabajo recorrido, ciberseguridad se transformó con los años en una política de Estado, por lo tanto podemos continuar con su tramitación. Y prueba de ello es que 18 meses después, el Congreso lo despachó con una característica que a mí me gusta mucho destacar. La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad de manera unánime en ambas cámaras. La ministra del Interior, cuando ve la pantalla verde completa, sin abstenciones, sin votos en contra, dijo, esto yo no lo había visto. Y fue aprobado por 2 cámaras el mismo día de manera unánime. ¿Qué refleja esto? Que tenemos un consenso técnico, que tenemos un consenso político y que se comprendió finalmente que la ciberseguridad es un asunto de Estado, no es un asunto de gobiernos. Y antes de tomar el avión para acá, salió la ley publicada en el diario oficial. Está fresquita, tiene 2 días. Y esto implica que tenemos un montón de desafíos, que es lo que vamos a conversar un poquito ahora. ¿En qué posición nos pone esto en la región? Y es algo que nos llena de orgullo, es que hoy día somos el primer país en América Latina en tener una ley general sobre ciberseguridad y vamos a ser el primer país en América Latina en tener una agencia nacional de ciberseguridad con competencias multisectoriales. ¿Ya? Y eso es parte de lo que quiero presentarles. Gobernanza. Esta es una discusión. El año pasado en este mismo foro en República Dominicana dije que la decisión respecto al modelo de gobernanza es una decisión que depende de ciertos funcionarios dedicados a una cosa que se llama derecho administrativo consuetudinario. Cómo diseñamos las instituciones de América Latina responde más bien a nuestra propia realidad. No hay una receta única. Y esto le pasa a todos los países. Si ustedes miran cómo los países han estado implementando NIS 2 o NIS 1 en la Unión Europea, todos tienen aproximaciones más o menos distintas. Hay elementos en común, pero hay una serie de elementos que son muy distintos. Y nosotros definimos un modelo en varios niveles. Primero se crea un servicio público nacional que se relaciona con el presidente de la República a través del ministro de Interior y Seguridad Pública, que en Chile es el jefe de gabinete.
Nosotros en Chile no tenemos agencias o servicios que dependan del presidente. No existen, por el derecho administrativo consuetudinario. No les gustan los profesores de derecho administrativo, por lo tanto no se promueve. Pero es la figura más cercana a un servicio descentralizado y autónomo. Va a tener presupuesto propio, va a tener personalidad jurídica propia y tiene esencialmente la misión de ser el órgano rector de la ciberseguridad en el país, tanto para el sector público como para el sector privado. Y aquí ya tenemos una diferencia con otros modelos regulatorios. Muchos modelos regulatorios ponen un énfasis principalmente en el sector público o ponen el énfasis en las infraestructuras críticas. En cambio, en el caso nuestro es un modelo multisectorial, multiagencial. Pero asumiendo que la agencia no puede hacer todo, se rescatan dos cuestiones que han sido tremendamente importantes en el desarrollo político-legislativo chileno en esta área. La participación de la sociedad civil. La Política Nacional de Ciberseguridad, la primera, la segunda, el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad, son proyectos que fueron construidos colaborativamente. En la primera Política Nacional hicimos una consulta pública donde participaron 500 personas. Una de esas personas era el senador Kenneth Pugh, que después fue senador de la República y ha sido uno de los grandes impulsores de la agenda en Chile. En la segunda Política Nacional de Ciberseguridad participaron 1000 personas. Hicimos 2 consultas públicas. Por lo tanto, son documentos que tienen muchas madres y padres. Por lo tanto, la gente los siente de ellos. Y eso es muy bueno en una planificación política. Por lo tanto, recogiendo esa experiencia, la ley crea 2 organismos. Mantiene el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad porque asume que la planificación política es una acción que le corresponde a los ministros sentados en un comité definido en la ley. Y ese comité ahora va a ser un poco más chico, pero siguen estando los ministros más emblemáticos de cada gobierno. Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Seguridad Pública, Telecomunicaciones, en fin. Y la Agencia Nacional de Inteligencia. Pero crea un órgano asesor que se llama el Consejo Multisectorial de Ciberseguridad, que va a estar integrado por representantes de la academia, de la sociedad civil y de las empresas. De manera tal de tener un órgano asesor de la Agencia Nacional de Ciberseguridad que esté permanentemente retroalimentando el proceso de toma de decisiones. Y esto también para nosotros es muy, muy importante. Necesitamos que la ciberseguridad no solo se transforme en un tema de Estado a nivel gobierno, sino que se transforme en un tema de Estado a nivel de la sociedad. Se crea, más bien se formaliza. Nosotros tenemos una capacidad técnica muy antigua, es una decisión que se tomó en el año 1998, 1999, que es que todos los servicios públicos tienen una salida a Internet. Hay un prestador de servicios de acceso a Internet que conecta a los servicios públicos a Internet. Ustedes pueden ver la ventaja obvia de eso. No tenemos que instalar sondas, como lo hacen otros gobiernos, pues salen todos con el mismo tráfico. Por lo tanto, la seguridad perimetral hoy día depende de las capacidades del Ministerio del Interior, del CECIR, quien está monitoreando ese tráfico de manera constante, lo que nos permite prevenir y gestionar de mejor manera los incidentes. Y hoy día lo que se hace es que esa red, que existe desde el año 1999, se crea en la ley y se le entregan atribuciones específicas. Y va a poder dictar normas técnicas en este sentido. Y por último, también se consolidan 2 capacidades que también ya existían en la institucionalidad chilena, que es el CECIR nacional, el actual CECIR de gobierno, se transforma en un CECIR nacional para el sector público y el sector privado, y se consolida el CECIR de la defensa como una capacidad del Estado Mayor conjunto, la capacidad conjunta. Y la ley, y uno de los debates que tuvimos durante la discusión legislativa es, ¿esta es una ley que le aplica a todo el mundo o tenemos que focalizar en algún sector? Y aquí recogimos la experiencia de la Unión Europea. El anexo 1 de NIS 2 identifica lo que son los denominados servicios esenciales. O sea, aquellas capacidades que tiene un país que le permiten que en caso que sean víctimas de un ciberataque o un incidente, si son degradados, si son inhabilitados, si son indispuestos, se afectan capacidades esenciales para el funcionamiento del país. Y tomamos el anexo. El primero que cae en esta categoría es toda la administración del Estado. El Estado no puede dejar de funcionar. No puede ser que un ciberataque deje inhábil al Estado para prestar los servicios que realiza con la ciudadanía. Y se identificaron 12 sectores. Sector eléctrico, combustibles, sanitario, telecomunicaciones y servicios digitales. Aquí entran todo cloud y todo eso. En Chile no estaban regulados. Servicios financieros, salud, transporte y logística, puertos, aeropuertos. Y ahí me faltó uno que es el sector farmacéutico. Y si hoy día, cuando la ley entra en vigencia, ya voy a contarles cómo va a ser ese procedimiento, cuando la ley entra en vigencia, si yo soy un organismo público o un organismo privado que pertenezca a alguno de estos sectores, me van a surgir 2 grandes obligaciones. La primera, adoptar medidas de seguridad.
con un mandato legal claro. La agencia va a tener la misión de especificar cuáles son esas medidas de seguridad según el mercado de que se trate. Y segundo, en mi opinión, lejos la más importante, el deber de reportar los incidentes. Nosotros hoy día estamos ciegos. Hoy día nosotros solo sabemos los incidentes que ocurren en el sector público, porque hay una obligación por un decreto del presidente, pero no sabemos lo que sucede en el sector privado. Nos enteramos igual. Algunas empresas igual nos notifican, pero es voluntario. Por lo tanto, a partir de la entrada en vigencia de la ley, la notificación de incidente va a ser obligatorio para cualquiera que esté dentro de un servicio esencial, ¿ya? Y luego bajamos un nivel. Servicios esenciales son todos estos, pero ocupemos un ejemplo que me gusta mucho, el sector eléctrico. Hoy día en Chile existen al menos 200 empresas que se dedican a la generación eléctrica. Termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, solares, turbinas, paso, pequeñas comunidades. ¿Son todas igual de servicios? O sea, ¿todas tienen el mismo impacto? Si hackean una hidroeléctrica, ¿el mismo impacto que una central de turbina? No. Por lo tanto, entendiendo esa diferenciación, la ley establece una categoría que se llaman los operadores de importancia vital. Dentro del sector, ¿quiénes son aquellos que si les pasa algo, vamos a tener problemas? Y ellos son los sujetos que van a recibir la carga regulatoria mayor. Tienen que cumplir las otras dos obligaciones, establecer medidas y notificar incidentes. Pero además van a tener que tener un plan de seguridad de la información, un plan de identificación de riesgo, van a tener que tomar muchas más acciones que están definidas en la ley. ¿Quiénes van a ser considerados? ¿Quiénes van a caer en estas categorías? Cualquier operador de un servicio esencial que dependa de tecnologías de la información, todos, hoy día no hay nadie que no dependa, y que valga la redundancia, la seguridad pública, el cumplimiento de la función del Estado y otra serie de categorías que están definidas en la ley. Con esto se va a hacer un catálogo de entidades reguladas. Y eso nos da dos ventajas principales. Uno, es decisión administrativa y no tengo que ir al Congreso cada vez a modificar el ámbito de aplicación. Y segundo, es una ley flexible. Porque puede ser que en algún minuto las termoeléctricas dejen de ser relevantes para la inyección de electricidad en el Sistema Interconectado Central. Y si dejan de ser relevantes, no tiene sentido que sean considerados operadores de importancia vital. En el fondo, una ley, lo hemos dicho varias veces, una ley neutra tecnológicamente. ¿Ya? Es curioso, una ley de ciberseguridad que sea neutra tecnológicamente es porque es una ley que busca proteger procesos, busca proteger capacidades, no tecnologías per se. Y adicionalmente la agencia va a poder calificar a otros que no cumpliendo con las categorías tengan una situación de riesgo distinta. Muchos preguntan cuál es el caso. Un concierto. Si en un concierto hackean las pantallas y provocan una estampida y la estampida puede provocar muerte, ese hackeo cambia de categoría, ese incidente. Por lo tanto, eventualmente es una organización que podría ser objeto. Y con esto voy cerrando en mis 2 minutos que me quedan. ¿Cuáles son las atribuciones principales de la ANI? Y esta es una de las principales novedades en relación al derecho comparado. Uno, es prevenir y gestionar los incidentes. Entonces, si ustedes miran el articulado de la ley, hay una carga súper fuerte en prevención. Cultura, educación, capacitación, sensibilización, promover medidas técnicas. Pero cuando ocurre, la Agencia Nacional toma toda la capacidad de respuesta de incidentes del país y la hace suya. La gestión de incidentes es una capacidad concentrada. No van a haber muchos organismos a cargo de la gestión de incidentes porque es una atribución. No es privativa, pero está preferentemente encaminada a que la desempeñe la agencia. Segundo, normativo. Como es una ley general, alguien dijo que los tentáculos después tienen que crecer con el tiempo. La agencia va a ir dictando normas técnicas para ir regulando cada uno de los servicios esenciales, también para ir regulando cada una de las obligaciones de los operadores de importancia vital. Y por último, y esto es una novedad bastante importante a nivel mundial, va a tener capacidad sancionatoria directa. Hay un régimen infraccional, hay un procedimiento administrativo sancionador y eventualmente van a poder ser sujetos de multas. Multas que pueden llegar hasta los $3 millones, más o menos, que es una multa grande en el derecho chileno. Y esta es una novedad. Si ustedes preguntan a las agencias europeas que tengan facultades en este ámbito, yo creo que ninguna tiene atribuciones para multar. Se le delegan a otras, se transmiten. Por lo tanto, si ustedes se fijan, las atribuciones que tiene la agencia permiten cubrir el espectro completo de acciones que son necesarias en un país para efectos de hacerse cargo del problema de la ciberseguridad. ¿Qué es lo que viene ahora? Disculpen el gráfico, lo hice yo ayer a último minuto. Tenía que salir un rayo, pero no salió. Se publicó la ley el lunes, 8 de abril. Tenemos 6 meses para dictar los reglamentos. La ley no puede entrar en vigencia antes de 6 meses, tiene una vacancia legal definida. Y luego tenemos que montar la agencia.
Es un desafío grande. Hay que montar el servicio y echarlo a andar más o menos al mismo tiempo. Pero tenemos una flexibilidad, se nos da hasta un año para echarla a andar. Nosotros estamos encaminados a intentar que al menos durante los 6 meses se dicten los reglamentos y se instale formalmente, sin perjuicio que después vaya implementándose en el día a día. Y con eso termino. Muchas gracias y cualquier información está disponible en ciberseguridad.gov.cl. Están las políticas, las leyes y una serie de documentos que les pueden ser útiles para sus propios procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, como siempre. Un gusto gracias estar a ustedes en el mismo evento compartiendo escenario. Y tengo una pregunta que han enviado a través de la aplicación, así que aprovecho para lanzarla. Porque preguntan, sector privado, sociedad civil, academia. Algunos países les dan silla en la mesa y otros no, por miedo a que compartan demasiada información o que accedan a información clasificada para la seguridad de un país. ¿Se deberían incluir en los consejos ciber? Preguntan. Sí, fue una discusión que tuvimos en Chile. Porque hacer un consejo asesor implica abrir información que usualmente no está disponible públicamente. Hay 2 reglas especiales. Primero, toda la información que maneje la agencia va a ser por ley secreta. Luego el director va a poder ir liberando, sacar informes, reportes, cuenta pública, porque eso nos permite generar confianza, porque esta va a ser una ley que se va a interactuar con el sector privado de manera muy fuerte. Entonces, primera regla. Segunda, si eres miembro del consejo asesor multisectorial, estás afecto a la regla de secreto. ¿Ya? Por lo tanto, se va a poder discutir con confianza, con un régimen legal claro, un régimen sancionatorio claro, pero en general esto se trata de construir confianzas. Lo que va a si yo dejo a alguien fuera de la mesa porque eventualmente se me va a producir una filtración, ese alguien que se quedó de la fuera tampoco va a tener ningún incentivo para compartir conmigo cuando sea víctima de un incidente. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Transparencia, participación y que además tengan la seguridad de que la información que ahí se comparta no va a poder salir. Claro, es una vía de doble sentido y al final la ciberseguridad, ¿qué es sino confianza? ¿No? Así es necesario establecerla en todos los ámbitos. Muchísimas gracias de nuevo, Daniel, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Todo un placer. Nos hablaba al principio de los costes de un incidente, ¿no? Y de la importancia que tiene, desde luego, ser consciente de todo lo que puede suponer un ciberataque, no solamente en la productividad de una propia empresa, sino también, pues, oye, no poder hacer negocios, no poder cerrar negocios durante ese tiempo. Por eso es tan importante, nos decía, contar con una legislación y contar con herramientas y con servicios que estamos mencionando aquí.